vamos a arrancar con la clase. Bueno, la idea de hoy en general de las clases em, se va a enfocar en el trabajo sobre el bloque de la semana, em, que bueno, vamos a ir viendo respecto a la planificación, cómo avanzamos. No quise redefinir la planificación hasta no tener más claro cómo vamos a avanzar, eh, cómo se va a desarrollar el resto de la cursada. Recuerden que muchas de las actividades que van a tener que hacer o cada bloque depende de las actividades del bloque anterior. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas porque eh, si no van a llegar a la clase y no van a tener acceso al material sobre el que estamos hablando. Entonces eso complica un poco la situación. Tengo que enviarles por otra vía parte del material, con lo cual una de las exigencias que tiene esta asignatura es tratar de llevarla lo más al día posible respecto a la participación y a la resolución de las actividades. Bueno, una de las cuestiones entonces que vamos a trabajar sobre la primera mitad de la clase, respecto a lo que ustedes trabajaron en los foros, de la incorporación de las TIC en el aula, cómo eso impacta en la organización del aula. Yo tomé la información y traté de resumirla en un pequeño mapa o cuadro como para organizar algunas de las cosas que ustedes dijeron. Una de las cuestiones, esta apareció mucho, el tema del aula virtual. Las TIC permiten generar espacios virtuales que, que cambian la organización del aula, cómo impacta las TIC en las aulas virtuales y cómo extienden, cómo cambia esa organización en función de que el aula sea virtual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo cambia la organización del aula en función de que el aula sea virtual? Y refiriéndose a algo sincrónico, o sea, como en este caso, digamos que estamos en el mismo tiempo en un aula, no como algo, digamos, como cuando decimos podemos trabajar en distintos tiempos. ¿Y esto nos Yo organiza creo, de otra manera o es lo mismo? O sea, por ejemplo, esta se parece bastante a la clase presencial. En Ujú. algún punto, digamos, tiene puntos de conexión con la clase presencial. no, yo decía que por ahí, o sea, seguís teniendo un poco, capaz, en básicamente la misma estructura, es decir, que estamos todos, bueno, frente a una pantalla, que sería como el pizarrón y todo, pero aún así, qué sé yo, al estar cada uno en su casa es como un entorno un poco más familiar, más relajante capaz. Que yo, está cada uno en la comodidad de la casa y no es lo mismo que estar en un pupitre así de madera o lo que sea. Sí, sí, tal Es como cual. más informal. Y eso pues lo que puede generar que surjan distintos conocimientos de distintas cosas, que la clase tome otro rumbo, o Es sea, un rumbo cierto. distinto. Y creo que lo vamos a ver también en otro de los, porque creo que lo mencionaron, eh, pero está bueno esto de los conocimientos, porque todos podemos tener acceso a este tipo de aula virtual, de tecnología, eso quería decir, perdón. Eh, no, porque hay gente que no tenga acceso a, en este momento todavía hay gente que no tiene
que es lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día con los colegios, que no tiene la tecnología, queda afuera del aula virtual. Y eso es uno. Yo no tengo acceso a la tecnología, o sea, no tengo computadora, no tengo celular, no tengo internet, no tengo, o bueno, más sencillo, tengo la tecnología, pero tengo roto el micrófono, tengo roto el parlante o alguna cuestión por el estilo. Eso es una. Si está garantizada la tecnología, con eso ya está, ya puede participar. Y no, necesita los conocimientos para manejarla. Eso es la brecha digital. ¿Saben Sí, de qué se trata? sí, yo puse en un comentario, pero bueno, si en ese comentario me basaba en el tema de no tener la tecnología, que sería el primer punto. Pero Sí. otra brecha es aquellos que no tienen la capacidad, o sea, no se han formado en conocimiento en todo lo que es el manejo digital, entonces también marca una brecha. Si no sabes manejarla, estaría, digamos, no tendría acceso a eso. Es como si no lo tuviera. Sí, señor. Y eso ustedes como docentes tienen que tenerlo muy en cuenta, porque uno puede preparar una clase con cierta tecnología, la que sea, digamos, pero esa clase no necesariamente les va a servir, digamos, para poder darle en cualquier contexto. Eso es bastante obvio, pero uno lo tiene que tener muy en cuenta, porque está dejando afuera a un conjunto de estudiantes. Yo estoy haciendo un curso de inglés y bueno, estamos usando esta misma tecnología y en ese curso hay uno de los chicos que, que vive en la cuesta, allá en el Bajo Giuliani, y tiene re poco acceso a internet. No es por falta, no es justamente por problemas económicos o por clase social, o en este caso, o por formación, sino es que está alejado de un centro, digamos, del centro poblado, si se quiere, y entonces tiene re poco acceso a internet y la mitad de la clase se la pierde porque se le corta internet. Bueno, una de las cosas que ustedes plantearon, y esto también apareció varias veces, es que las tecnologías en el aula mejoran la comunicación. ¿Qué les parece? ¿Cómo mejoran la comunicación? Y por el tema de que yo me acuerdo que antes en el colegio no tenías ese contacto por ahí por WhatsApp de avisarte, chicos, la próxima clase traigan tal herramienta, o chicos, la próxima clase se cancela por tal y tal motivo. Y esas comunicaciones también ayudan bastante en la relación de alumno-profesor. Y de alumno a alumno, no sé si ustedes han tenido experiencias de armar grupos de estudio usando la tecnología. Sí, porque podemos, en el caso de los archivos compartidos, documentos compartidos, y eso es un ejemplo. Sí, sí, Un documento compartido, sin estar físicamente en el mismo lugar, estamos trabajando en grupo. sí. Y también, a ver, otros ejemplos. Hablando de alumno a alumno, un compañero te puede explicar de una manera que el profesor no, y te da otro punto de vista y te ayuda a entender mejor el material. Sí, eso es otro ejemplo de la comunicación en varios, yo no tengo hijos, pero sí me han comentado colegas o lo han comentado también en alguna conferencia que he participado, en donde los chicos forman grupos de WhatsApp. Leandro daba el ejemplo del docente, digamos que uno puede estar pidiendo alguna cosa o vía el grupo de padres o vía un grupo que uno arme con sus propios estudiantes, ya sea WhatsApp u otro tipo de comunicación, pero también los estudiantes forman grupos de estudio. Entonces,
por ahí también circula la información y por ahí también va la comunicación. Entonces, y es un universo totalmente paralelo y que uno como docente no tiene ningún acceso, ni saber qué información circula por allí, ni saber cómo están tratando esa información, y cómo se está llevando adelante esa formación paralela, en donde, como decía Candela recién, muchos compañeros le explican a otros en función de sus conocimientos o materiales que se proponen, ahí en ese mismo grupo. Y entonces puede que haya algún estudiante incluso que se esté formando, o por cuestiones, en muchos casos, gente que no se anima a participar de manera presencial, sí mejora mucho. Hay estudios incluso que se suelen hacer, sí mejora mucho una vez que puede sentarse tranquilo a escribir de manera sincrónica, no se anima a hablar, pero sí se anima a escribir, ya sea en un chat, en un foro, y hay una participación mayor de muchos, y hay, bueno, que en algunos casos se mejora esa comunicación. Alguien que me gustó la idea, las TIC vuelven o convierten al aula en interactiva. Esto de que esté la posibilidad de participar de muchas otras maneras en esta ida y vuelta con el profesor y con los contenidos en el aula. Si uno tiene un aula virtual, ahí hay una interacción un poco más clara, pero incluso en el aula presencial uno podría presentar actividades por ejemplo, con el uso del celular, propicien esta interactividad que a veces es difícil de lograr cuando uno hace una pregunta o plantea alguna actividad, que si esa actividad se vuelve interactiva entre diferentes integrantes de los grupos de estudiantes, pero por ahí depende depende del grupo, depende de muchas cosas. A veces o uno no da los espacios necesarios para la interacción, porque como yo habla mucho, o se angustia, hace una pregunta y espera la respuesta enseguida, y como no aparece la respuesta, entonces la da uno, y entonces esa interacción se va perdiendo. Es cierto que las tecnologías podrían darte la posibilidad de volver el aula un poco más interactiva. Esto ya lo habíamos charlado también la otra vez, la primera vez que nos encontramos, el acceso a la información fuera del aula. Y era esto que también decíamos o mencionaba yo, de la comunicación, cuando decía que mejoraba la comunicación respecto de información que circula por canales por fuera de lo que uno plantea, y esta información que circula rompe unas paredes del aula. Hay una autora que le llama, lo trabaja como aulas porosas, aulas como si fuera un colador con agujeros, en donde permiten esos agujeros que entre y salga información del aula, cuando se daban ejemplos también de que uno puede buscar, incluso alguien mencionaba incluso instantáneamente, ese término me gustó mucho, porque habla de que uno puede, en el mismo momento que el docente está diciendo algo, sugiriendo algo, acceder a esa información, mirar esa información, ver si es verdadera, ver si es verdadera. O sea, se supone que como docente la información que damos
es verdadera, pero chequear o buscar otra explicación. Y esta información, como tiene de bueno, digamos, que existe, también tiene como riesgo esto que yo les decía, de que, por otro lado, tu estudiante, tu alumno se está formando por fuera de lo que uno estima, quiere, recorta del contenido. Entonces, y uno pierde un poco el control de eso, y me hace acordar a un aporte en el foro que habla, en la parte del preguntón, que hablaba de ese acceso a la información, y si el recorte que uno hacía como docente, como selector de contenidos, como curador de contenidos, no limitaba el acceso a la información del estudiante. Y la verdad que me gustó la pregunta, digamos, incluso porque yo no lo había, siempre lo había pensado desde el otro lado y no desde ese lado de la limitante, digamos. Pero también es cierto que uno como docente, en esta nueva función o relativamente nueva función que uno tiene como selector de un conjunto de contenidos, la idea es que uno hace ese recorte, elige esos contenidos, no sé si porque sean los mejores, en muchos casos es posible que sí. Uno usa su experiencia, su formación para hacer ese recorte, y también los elige en función de los conocimientos previos que uno o sabe o intuye que tienen los estudiantes, y entonces uno presenta ese material, ese recorte, esa especie de mirar por el ojo de la cerradura, digamos, entonces yo veo parcialmente parte de ese conocimiento que el docente me deja ver, digamos, a partir de su recorte, y entonces eso tiene una intencionalidad como docente de que, bueno, yo te quiero mostrar, quiero que vos aprendas, o intento que vos aprendas de todo el universo asociado a un contenido, este pedacito, digamos. Y eso es un limitante, seguro. La cuestión es que cómo afrontar las cuestiones asociadas a si el alumno busca, ya sea videos o cualquier material para complementar su formación, o para buscar, como decía Candela, una nueva explicación, porque tal vez al docente no le entiende, cómo manejar eso. Si uno no se entera, está claro que es inmanejable, pero si no, cómo manejarlo es una buena pregunta, porque puede estar, o el contenido, o sea, uno tiene que estar seguro de que ese contenido es correcto, no tiene errores, o tal vez tiene otro enfoque, y no es lo que uno quiere mostrar o lo que uno quiere presentar. Uno puede decir que eso está bien o mal, pero es una realidad con la que nos enfrentamos. La tecnología nos abre, nos voltea las paredes del aula respecto a la información. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Otra de las cuestiones que se mencionaron fue la disposición de los estudiantes, o sea que ya no tienen que estar uno detrás del otro, como si fueran una estructura del aula tradicional, como se veía en las imágenes, porque se podría estructurar de alguna otra manera, siempre y cuando no dependamos de
yo lo mencionaba durante la presentación anterior, por ejemplo, la inclusión de un proyector. ¿Se acuerdan que, por lo menos los que participaron y los que no, también obvio, pueden opinar, qué pasa si yo pongo un proyector en el aula? Incluyo esa tecnología. Tengo un proyector, tengo mis diapositivas o voy a proyectar un video. ¿Qué ocurre cuando yo incluyo un proyector en el aula? O variaba ¿Cómo? muy poco. Se mantenía o variaba muy, muy poco, digamos. ¿Y por qué, Matías? Decíamos más que nada porque vendría a reemplazar al pizarrón, pero no dejaba de ser un único punto al cual debían todos, digamos, mirar y prestar atención. ¿Y qué les esa es la idea, digamos, o sea, hago un foco, pongo un foco en un lugar que hay que mirar y entonces la disposición, la ubicación que tenemos que tener, básicamente para no quedar con el cogote torcido, es todos mirando a ese punto como si fuera un cine, que básicamente es lo mismo que tenemos en el aula. ¿Y cómo podríamos modificar esa disposición? O sea, yo quiero o que todos vean un video o que todos sigan una presentación, pero quiero evitar ese foco en el aula, quiero que se distribuyan como quieran. ¿Qué puedo hacer? Claro, que cada uno tenga algún dispositivo y enviarle esa información, o por grupo. Y sería mejor por grupos, que se agrupen como ellos quieran y usando la tecnología. Andrés en el chat también dice introducción a la tecnología como un tablet y celular, tal cual. O sea, uno puede pensar, eh, y a ver, otra cuestión, o sea, yo se los paso al video, supongamos que sea un video, eh, para complicar la cuestión. Yo les paso el video, no se los quiero pasar para que nos podamos organizar como queramos, y entonces digo, bueno, tomemos el celular para simplificar, digamos, porque ya el tema de una tablet nos complicaría un poco la situación, porque quienes tienen tablet, ya podríamos plantearlo. Supongamos que, bueno, yo digo, bueno, llevo para iniciar la actividad, llevo un video, disparador, y en vez de pasárselos a todos, está buena la idea de agruparlos, los agrupo y les paso el video. ¿Qué opinan? La ventaja, perdón, sería que lo pueden mirar cada grupo en sus tiempos, porque si es un único, si fuera sobre una pantalla, un proyector, todos tendrían que estar atentos al mismo tiempo. En cambio acá, un grupo tiene alguna dificultad, lo puede parar, después lo sigue. Dificultad, digamos, a lo mejor no entendió algo o necesita aclarar algo, se distrae. Los tiempos serían distintos. Bien, ahí está un punto, tendría que tener en cuenta esos tiempos como docente, o sea, esperar a que cada grupo termine. Una cuestión es los tiempos. ¿Qué más se les ocurre? Yo creo que les da también por ahí paso a que lo puedan medio comentar o debatir entre ellos y no sea por ahí que al verlo, por ejemplo, en un proyector o algo, se queden esperando la explicación o digamos la visión que les va a dar el profesor. Digamos, les deja por ahí pensarlo por ellos mismos y tener una idea, una imagen y tal vez el mismo profesor no la tenía planteada. Muy buen punto, Matías. Fíjense acá cómo cambia el rol, el planteo de Matías, cómo nos cambia el rol del docente. Por un lado, un docente que expone, o sea, una postura un poco más expositiva, en donde todos ven el video al mismo tiempo y todos quedan, como dice Matías,
como esperando digamos, que el docente les baje su sabiduría respecto de lo que se dice en el video. También podría abrir un debate el docente con esto con el celular o alguna votación, o bueno, ya cuando veamos celulares vamos a ver algunas actividades que se pueden hacer en ese sentido. Pero por otro lado, esta tarea, este otro planteo de distribuir el video y que haya un debate, yo actué como un curador de contenidos, como quien selecciona un material, pero después hay, digamos, hay tantas interpretaciones, posiblemente como grupos haya en el aula. ¿Qué más? ¿Alguien se ocurre alguna cosa más? ¿Algunas limitaciones, problemas que se les ocurran a nadie? Una de las limitaciones es el tamaño de la pantalla. Eso siempre es una de las cosas que tenemos que pensar cuando vamos a incluir los celulares, que se pueda ver. Y otra cuestión que me parece que puede ser un poco molesta es el tema de que todos van a estar mirando un video que tiene un sonido, y si estamos todos en el aula, más allá que estemos en grupo, vamos a tener el problema de que no todos lo están viendo al mismo tiempo, entonces el sonido del video puede interferir digamos, entre lo que escucha un Y entre un grupo y otro. Si no, podría ser de forma individual, mirar el video y después debatir, digamos. Pero, bueno, fíjense la cantidad de variables que muchas veces tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con un material y utilizando la tecnología. Además tenemos que sumarle el tema de el formato de video, que sea compatible con el dispositivo, y si estamos hablando de un video de YouTube, que haya conexión suficiente para que haya 5 o 6 grupos, pongámosle, conectados al mismo tiempo viendo el video. Otra de las cuestiones que se mencionaron es la flexibilidad en relación al tiempo que te puede ofrecer la tecnología para el acceso a los materiales, desde aspectos asincrónicos de trabajo, como esto que se mencionaba recién, un video que uno lo puede parar, retroceder, volver a verlo varias veces, que es una de las características interesantes que tiene este tipo de recurso educativo. Entonces la tecnología nos ofrece la posibilidad de flexibilizar, además del tiempo, el acceso a los materiales. En términos de lo que se planteaba en el foro, estaba centrado justamente en la posibilidad de aprender en los propios tiempos de cada uno. Entonces, esto es una posibilidad que la tecnología nos ofrece. Una cosa que me resultó interesante que pusieron, dos términos que usaron respecto de que las TIC expanden y permiten la evolución, son dos posteos distintos, y que permite la evolución de la educación. Me parecieron dos cuestiones interesantes. Lo único que yo voy a decir al respecto, que uno tiene que tener en cuenta respecto de esta idea de que las tecnologías están como asociadas a la innovación y son un motor que tracciona y que empuja a la educación a cambiar y en muchos casos a mejorar. Hay que tener cuidado de no ser o de no pensar las tecnologías como un centro en términos educativos.
porque si no uno se vuelve, empieza a girar alrededor de la tecnología y empieza a hacerse dependiente de esa tecnología y adaptar su forma de dar clases, su trabajo a esa tecnología. Y eso puede ser bastante peligroso y contraproducente porque uno empieza a tener una especie de anteojeras didácticas que no le permiten avanzar hacia otros lados y uno se queda con esa tecnología y encorsetado en ella. Como la tecnología permite como dijimos, una mejor comunicación, una búsqueda de información, una cierta flexibilidad, como tiene un montón de ventajas, también si uno no tiene cuidado lo encorseta y entonces empieza a poder hacer solo lo que la tecnología esa permite. Entonces, supongamos, bueno, voy a usar el Moodle, voy a tener un aula virtual en Moodle, y eso va a ser mi tecnología. Si yo me paro en Moodle y tengo mi aula virtual ahí, yo solo voy a poder hacer lo que Moodle me deja hacer. Como me ayuda, también me encorseta. Entonces, uno tiene que ser crítico de esa tecnología y tomar las decisiones que mejor se adapten a mi propuesta didáctica. Yo tengo que tener una propuesta, una idea, tengo que tener objetivos de aprendizaje, que quiero que mis estudiantes aprendan algo en particular, y en función de eso tengo que empezar a buscar qué tecnología me permite acercarme a esos objetivos y allanar el camino hacia esos objetivos que yo quiero alcanzar de aprendizaje. Y no pararme en una tecnología y ver, digamos, qué es lo que esa tecnología me permite alcanzar. Una de las cuestiones que yo quiero, un par de cuestiones que quiero marcar antes de cerrar esta parte preliminar, es el tema de la flexibilidad, que era muy interesante, respecto de los tiempos que te permiten llevar adelante las distintas actividades en tus tiempos. También implica que los estudiantes tengan desarrollada la autorregulación. Conocen el término, saben de qué se trata, tienen que tener en cuenta con el tema de la autorregulación, que es un tema de investigación, hoy por hoy, de mucha investigación, y excede los límites del curso, pero básicamente tiene que ver con la capacidad que cada uno tiene de regular su propio aprendizaje, por eso autorregulación. Por ejemplo, uno le puede ir poniendo cuánto lleva completado del curso, y entonces así uno invita al estudiante a que pueda controlar por dónde va y decir, bueno, estoy atrasado, necesito ponerme más tiempo para poder llegar al punto donde va el curso. Eso es un aspecto de la autorregulación. Entonces, está bueno esto de que sea flexible, como lo que está pasando ahora en este curso. Pero ustedes tengan en cuenta que son ustedes los que guían su propio aprendizaje. Y esto que yo les decía, no se atrasen, no dejen estar la participación para tener acceso en tiempo y forma a los materiales y demás. Es una forma también de yo invitarlos a que ustedes autorregulen su aprendizaje, o sea, empujarlos un poquito. Si yo dejara todo abierto y que todos tengan acceso a todo en todo el tiempo, bueno, los que no tienen tan desarrollado la autorregulación, tal vez no verían ningún material,
o estarían mucho más atrasados. En cambio, si yo no les muestro el material, entonces los impulso a que resuelvan las cosas para poder ver el próximo material. Última cosa, que creo que ya la hemos charlado un poco, pero ¿qué pasa si falla la tecnología? Los quiero escuchar un poquito a ustedes. Porque está muy bien, incluimos las TIC en el aula, pero ¿y si falla las tecnologías? ¿Qué hacemos? O sea, fallar de que la tecnología en sí falle o que falle la utilización de esa tecnología. ¿Qué pasa si te falla falla en el sentido de que, o sea, O sí, claro, o sea, te vos corta implementás una internet? tecnología pero no ves un cosa. Ah, Estando en el aula física, es la pregunta Este, en como, general. claro, fíjense, nosotros, perdón, avanzamos en todo un montón de temas. Fíjense en cualquiera de las puntas de las flechas, digamos, e imaginarse qué pasa a la tecnología. Andrés por el chat dice que no hay que depender de la tecnología, pero también es cierto que uno planificó. Estamos hablando de una clase, se supone que la planificó, y entonces, ¿cómo hago para no depender de esa tecnología? O sea, ya dimos el ejemplo de un video, piensen en un video, yo les doy un apunte, quiero que escuchen un audio, que resuelvan un ejercicio, bueno, todas las cosas que pueden fallar. Un plan B, dice Andrés, sí. Sí. Esa era casi que es la palabra mágica. Bueno, no es una palabra, son dos. Mm. Siempre tengo que pensar en un plan B. ¿Cómo llevo adelante lo del plan B? Algunas ideas, digamos. Claro, yo lo que creo que todo depende, ¿no? Porque si estamos hablando el aula física, el plan B es, me falla la tecnología y tengo lo que era lo tradicional, el papel, la fotocopia, o el proyector, o si fallaron los. Pero en este caso, por ejemplo, sí o sí estamos dependiendo de la tecnología en la clase esta. Bien. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Y si vos planificaste la clase, por ahí grabar alguna clase alternativa, cuestión de que si llega a fallar, ya decís, bueno chicos, como la siguiente actividad falló, los invito a ir a tal video o ver tal video que explico los temas que se iban a ver en la clase. Muy bueno. Eso podría haberme solucionado el tema. Yo haber grabado esta clase y entonces si se cae, puedan ver esa clase. Eso podría haber sido una opción de plan B para esta clase, digamos. por ahí el plan de qué sé yo, podéis saltar a otro tema que no requiera del uso de esa tecnología, para decir, bueno, si esto falla, voy a este otro tema que no requiere de usar la tecnología, que no me está funcionando. Sería por ahí un cambio en el plan de la materia, pero por una limitación justo del problema ese. Sí, eso me parece que está muy buena la idea. La única cuestión con eso que creo que uno como docente, creo que eso te lo da la experiencia y el manejo de la asignatura. Cuando uno recién arranca le llega a pasar y te quedas tildado ahí, digamos, ¿no? Claro. Hasta que la muerte te sorprenda, digamos. Está bien, saquen el celular y jueguen a lo que quieran. Hora libre. Hora libre. Sí, sí, pero es cierto, es una muy buena idea. Estoy leyendo el chat. No sé si lo están leyendo Andrés, que está escribiendo por chat, Sí. pero la idea de que uno tenga una vía alternativa de comunicación siempre es interesante. Por ejemplo, una alternativa también, si yo llevar diferentes formatos sobre la misma, para hacer la misma actividad, diferentes formatos. Supongamos, si yo digo, bueno, voy a usar un video de internet, por alguna razón, un video de YouTube, por alguna razón ese video no está, poder llevar
un video en un pendrive que yo pueda pasar o por alguna vía, pero también podría llevar algún apunte o en PDF para pasarlo, o un apunte impreso o alguna infografía. Sí, está buena esa idea de usar distintas herramientas, distintos tipos con el mismo material, así no solamente funcionarían como plan B, sino que todos los alumnos por ahí pueden llegar más a dicha información, porque no todos comprenden con las mismas herramientas ni de la misma forma. Muy bueno, Ana. El punto es muy bueno. Eso hay investigaciones o varias propuestas de diferentes autores desde hace mucho tiempo, desde los 80, de los 90, desde la parte de la psicología, tratando de identificar estilos de aprendizaje. Se trata de identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante de forma de poder personalizar un poco los aprendizajes. Hay estudiantes que, bueno, hay diferentes formas de medir los estilos, pero una habla de estudiantes más visuales, en donde imágenes y videos le funcionan mejor que textos, y por otro lado hay estudiantes que son más textuales y entonces aprenden mejor desde ese tipo de materiales. Hay estudiantes que aprenden mejor en la práctica, o sea que alguien les dé para practicar y para interactuar con los compañeros, y otros que no les gusta interactuar con los compañeros y prefieren que haya una explicación del tema, que aprenden mejor de esa forma. Entonces, si uno pudiera, esto que planteaba Ana, de no solamente tomarlo como plan B, sino tomarlo como algo que uno Que atienda lleve. que ¿Cómo? atienda la diversidad. Sería Claro, algo que atienda la diversidad. tal cual. Y eso incluye también las capacidades diferentes, digamos. El abanico, digamos, es muy interesante, y si yo trabajo con esta idea de plan B, en general puede ser que minimice la falla de la tecnología. Sí, Silvana. Sí, quería preguntar si eso tiene que ver con las inteligencias múltiples. Sí, también. Uno puede, que es otro aspecto de cómo uno podía plantear el diseño de las actividades, teniendo en cuenta las diferentes inteligencias